Señor, te damos gracias en estos momentos por tu amor tan grande que tienes para toda la creación y gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra, que tenemos libertad para abrirla, leerla, y también por tu Espíritu Santo que habita en todos los que hemos decidido arrepentirnos del pecado, creer en Jesucristo, abrir en su corazón y ahora vivir para Él. Te pedimos que nos dirijas en el estudio de tu palabra, que nos muevas a la obediencia. Te lo suplicamos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden ustedes imaginarse que hay alguna persona que cree en Dios y que está equivocado? Habrá personas que dicen con todo su corazón, yo creo en Dios, y están equivocados. Pues uno de estos casos bíblicos es Saulo de Tarso, después se llamó Pablo. Saulo de Tarso tenía convicciones muy profundas acerca del judaísmo y hoy vamos a hablar de lo que él, cómo cambió. Él creía en Dios con todo su corazón y así hay personas que vivimos en la tierra y dijimos, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero algo que pasaba con Pablo, pasaba también con nosotros. No teníamos una buena conducta que agradara a Dios, no, y no podíamos porque pues hacíamos lo que podíamos y aún en esa fe Pablo estaba de acuerdo en que se persiguiera a los cristianos y también él daba su voto para que fueran encarcelados y si era necesario matarlos, él daba su voto. El mensaje de hoy dice, con Cristo es más lo que se gana que lo que se pierde. Y quiero decirles una cosa, hay personas que no se han decidido creer en Cristo, o que vienen al templo o que van a otros lugares, pero no han creído en Cristo. Y entonces esas personas no le ven ganancia a ser cristiano, le ven puras pérdidas. Y lo que puedo ver yo aquí es que en la Biblia, que vamos a leer en Filipenses, capítulo 3, y vamos a empezar en el verso 4, ¿cómo es posible que alguien que creía mucho en Dios estaba equivocado y cambia? Hay un personaje que se llama Philip James Elliot, misionero cristiano estadounidense que nació el 8 de octubre de 1927 y murió el 8 de enero de 1956 en manos de los Huaorani de Ecuador. Durante esa operación AUCA, que tenía el intento de evangelizar al pueblo. Entonces, ese misionero y otros 4 más murieron. Y fueron muertos porque esta tribu no los aceptó, no entendió el mensaje del evangelio, no lo quiso creer. Después de su muerte hubo conversiones, pero él dijo, no es ningún tonto el que da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Voy a repetir, no es ningún tonto el que da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Y esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió creyendo en el judaísmo, que la justicia era por obras. Y él se esforzaba en cumplir los 10 mandamientos y también la ley ceremonial, hacía todo lo que se le pedía, era fariseo de fariseos. Y él pensaba que haciendo las cosas que hacía, se iba a ganar la justicia de Dios, que era por obras. Pero cuando conoció a Cristo, se dio cuenta que las buenas obras no le podían salvar. Aún haya hecho todo lo que haya hecho, se haya portado bien, no le podían salvar, porque en alguna cosita más pequeña fallaba. Entonces, conoció a Cristo de una manera muy fuerte, porque fue Cristo el que
lo hace que caiga a tierra con todos los que iban con él y en una luz resplandeciente, que ya hemos platicado cómo fue, él dice: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya empieza ahí a obedecer a Cristo. Cuando él se convierte, él pasa de ser un perseguidor a ser una persona perseguida. Pero ahorita vamos a ver cómo cambió su corazón y su manera de vivir. Filipenses capítulo 3, versos 4 al 8 dice lo que él tenía que perdió. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las pérdidas de Pablo, que antes eran sus ganancias, ya no le importan. Ahora, ¿por qué no le importan? Dice aquí: por amor de Cristo. Y hermanos, la vida así transcurre ahora también. La vida transcurre así. Hay personas que no tienen todo su amor puesto en el Señor Jesucristo y lo tienen en otras cosas materiales. Y ahí se afanan. Ahí están ocupados. Pablo tuvo que convertirse y decir que todo lo que tenía antes, eso que son pues grandes recomendaciones en su vida, dice: ya las tengo como pérdida, como basura. El orgullo, el prestigio, el poder. Él tiene eso como pérdida. Y muchas veces, si se dan cuenta, hay cosas que no queremos dejar. No queremos dejar y no nos esforzamos más. Porque decimos que eso es importante. Y decimos a Dios: ay, luego voy, luego estudio, luego leo, luego oro. Y no tenemos tiempo. Pero para las cosas terrenales sí tenemos tiempo. Pues hermanos, había que pensar qué le pasó a Pablo. Eso que le pasó a Pablo, la conversión de su corazón, cuando él dijo: ya no quiero tanto lo que tenía, mi orgullo en toda mi familia, en todas mis, logros, pues judío de judíos, hebreo de hebreos, yo una persona muy importante, ya no lo quiero, porque quiero el amor de Cristo. Y hermanos, hay personas que dicen: no nomás creas en Cristo. Esfuérzate y haz esto y haz aquello y haz esto y haz aquello. Y las personas se cansan tanto de hacer cosas materiales que otra vez ya no tienen tiempo para Cristo. ¿Qué más perdió? Perdió la confianza en la justicia que es por la ley. Ya no confió en la ley. Porque la Biblia dice que la ley fue como el tutor, como el que llevaba a los que creían para que conocieran a Cristo. Entonces la ley era solamente como un instrumento que Dios usó muy bien para que llegáramos a conocer a Cristo. Eso le llaman el Antiguo Pacto. Está en el Antiguo Testamento, la ley es el instrumento que Dios usa. Y ahora el Nuevo Testamento no es la ley, es la gracia. Y la gracia es el regalo de Dios a través de Jesucristo. Entonces dice: todo lo que yo fui, que acabo de leer, ya lo tengo por basura, como pérdida. Y hermanos, que yo sepa, la basura no la quiero volver a ver en la casa. La basura se saque, que se la lleven, ¿verdad? Nadie dice: déjemela aquí. No. Y nosotros, cuando estimamos algo ya como pérdida, que nos convertimos de cualquier cosa que hacíamos y que vemos que ocupaba el tiempo, el cariño y el amor que Cristo merecía,
Y dijimos, ya no quiero eso. También tenemos que dejarlo. Es algo como fuerte. Y cito un ejemplo rápido para decir que hay personas que aman más otras cosas. Un simple partido de fútbol, que sea el jueves a las 6 de la tarde, y la persona que ama su deporte, su cuerpo, su ejercicio, ¿a dónde creen que va a ir? ¿Al templo a conocer más de Jesucristo o va a ir al campo de fútbol? ¿A dónde va a ir? A lo que ama. En ese ejemplo podemos ver que lo que amamos es lo que hacemos. Y por eso alguien dice, no tengo tiempo, más bien dirás, no quieres dedicarle tiempo al Señor. Las pérdidas de Pablo eran absolutas, ya no las quería volver a ver. Filipenses capítulo 3, vuelve a decir ahí, ahora sí, sus ganancias. Ahí en verso 8 también habla de pérdidas y habla de ganancias. La primera ganancia dice el conocimiento de Cristo. Y en este me voy a tener tantito. El conocimiento de Cristo, bueno, hermanos, le han preguntado a alguien, oye, ¿conoces a fulano? ¿A tal persona? Dice, sí sé quién es él. ¿Y lo conoces? Y uno se queda pensando, bueno, en realidad sé quién es él, pero no lo conozco. Porque hay personas que, como dice el dicho, caras vemos, lo que piensan no sabemos. Y hay personas que tienen una cara de bondad, pero sus actos no son correctos. Y bueno, alguien dice, creo en Cristo, y uno le dice, ¿de veras crees en Él? Y la pregunta es, ¿lo conoces? Bueno, sé quién es Jesús. Bueno, ¿pero lo conoces? Y cuando hablamos de conocer a Jesucristo, hablamos de una relación personal con Él, por medio de la fe. ¿Qué es esto? Conocer a alguien por medio de la fe y tener una relación con Él es una relación maravillosa. Cito otro ejemplo. Una persona que ama a su esposa. Aunque no esté presente a su esposa, la respeta. Y aunque haya personas, mujeres, que quieran hacer alguna relación con él no está viendo a su esposa. Pero como la ama, le dice, no, me voy, tengo otras cosas que hacer. Y todavía más le dice, te voy a presentar a mi esposa o yo voy a la casa. La gente que ama algo, cuida eso. Y conocer a Cristo, hermanos, es decir, si alguien me va a hacer caer, algo me va a hacer pecar, yo amo a Cristo y no lo voy a hacer. Me voy a retirar de eso. Entonces ahí vemos que las personas les pasan cosas muy extrañas. Los niños y los borrachos dicen que dicen la verdad. Y hay personas que están aparentemente muy tranquilas, pero una vez que toman, sueltan todo lo que han reprimido y tienen en su corazón. Porque se libera el centro donde está la represión, el control de la... No, eso no voy a decir porque es imprudente. Pero una persona que toma, pues dice todo lo que piensa. Y por eso cuando toma alguna persona, hace barbaridades. Y después tiene la disculpa de decir, no sé qué hice. Ahora en estos tiempos, mira todo lo que hiciste, lo grabaron. Esa persona ama el pecado. Y se presta a tomar y pierde el control. Conocer a Cristo, es decir, Jesús, lléname de tu Espíritu Santo y hazme ser como tú quieres. Y entonces voy a hacer tu voluntad. Eso es conocer a Cristo. Y Pablo decía, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuál conocimiento debes de anhelar más en la vida? El conocimiento en la vida es muy, muy bueno, está bien. Preescolar, primaria, secundaria, licenciatura, maestrías, doctorados, muy bueno. Pero la excelencia del conocimiento es Jesucristo. Y si una persona se puede preparar en la vida para todo lo que quiera aquí en la tierra,
pero no tiene un corazón para Cristo, aunque él no se dé cuenta, es basura. Hasta que Dios le hable a su corazón, le diga, mira, todo lo que haces sin mí es inútil. Pablo tenía mucha vergüenza de haber creído que era mucho mejor que todos. Y no solamente lo creía, lo hacía muy bien, perseguía a los cristianos. En Juan 17:3 dice ahí la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Por qué es importante conocer a Cristo? Porque Él es la vida eterna. Porque Él es lo más importante. No es que tú vengas aquí y resuelvas tus necesidades emocionales y de estar solo o que, bueno, recibas alguna cosa. No. Es que tú al venir aquí escuches que Cristo te ama, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo quiere rescatarte de esa esclavitud del pecado, que Él vino a hacernos libres. Eso es lo que tiene que dar en su corazón. Bueno, esta es la vida eterna, el conocimiento de Jesús, el conocimiento del Padre, el conocimiento para salvación, eso es la vida eterna. Entonces, ya Pablo está ganando. Dijo, pierdo todo para hacer lo que es excelente, el conocimiento de Cristo Jesús. Y luego dice también, otra ganancia es la justicia de Cristo. En el verso 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, yo puedo ver aquí que una ganancia es que ahora sí sabe cómo tener salvación. Entonces hace rato les decía, habrá una persona que crea que Dios existe y no tenga salvación, sí las hay. Y las personas creen que haciendo tal o cual cosa se van a salvar. Y los judíos siguen creyendo hasta ahora que va a venir su Mesías, cuando Jesús ya vino y es el Mesías esperado. Ellos no quieren creer en Jesús. La justicia no es por guardar la ley, es por arrepentimiento y fe en Cristo, y por la gracia de Él nosotros vamos a tener salvación. Y vean cómo dice 2 Corintios 5:21, dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo no cometió pecado, pero a causa de nuestro pecado, Él fue hecho pecado, para que al cargar Él en la cruz, en su muerte, en su sacrificio, nuestra culpa, nosotros fuéramos justificados ante Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué tantas veces tenemos que pecar para entender que Cristo murió por nuestros pecados? Yo creo que una vez que entendamos que Cristo murió por nuestros pecados por amor a nosotros, yo digo, si mi pecado, cualquiera que sea, cayó sobre el cuerpo de Jesucristo, voy a esforzarme, voy a luchar, y con el poder de Jesucristo ya no lo voy a volver a hacer. Hermanos, no es posible vivir pensando que estamos bien sin Cristo. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros creamos en Jesús y que nos alejemos del pecado, porque el pecado que nosotros hicimos cayó sobre Él. Y eso es lo que dice aquí, para hacer justicia Dios a través de la muerte de Cristo y que nosotros fuéramos declarados inocentes. ¿Qué otra cosa ganó Pablo? La participación con Cristo. Pablo ya se identifica con Cristo y lo podemos ver en Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué ganó? Morir al pecado. Ya no voy a ser declarado culpable.
También cuando Cristo muere, yo también estoy crucificado y ya no vivo yo. Por eso, porque ahora Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, eso es algo que solamente un cristiano puede entender. Un cristiano dice, ya no vivo yo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros aprendamos a vivir para Cristo. Y obviamente que alguien que ama a Cristo va a amar a su prójimo. Y se va a notar. Su corazón va a ser noble, servicial, paciente, amoroso, tolerante. Va a ser un buen. Y acuérdense, hermanos, que cuando Pablo se convierte, les da miedo todavía. No le creen. Pero Pablo no se preocupa. A él no le preocupa lo que piensen los demás, que pueda ser un falso hermano. Él le preocupa tener esa relación con Jesucristo y vivir por Él. Entonces nosotros ya no vivimos para la opinión de las personas, vivimos para agradar a Dios. Pero no solamente esa noticia hay en la que Pablo se goza, sino también Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo no solamente iba a ser perdonado, justificado, redimido, santificado, no solamente eso, sino que aún en la tierra él iba a padecer por causa del nombre de Jesucristo. Iba a padecer. Y eso es lo que no nos gusta a veces a nosotros, padecer. ¿Y cuántos saben esto? No digo nada para no causar problemas. Eso es lo que dicen. Y no, Dios no quiere eso. Jesús no vino a ver las cosas que estaban mal y no decir nada. Cuando Jesús llega al templo, en el primer año, la primera visita al templo en Jerusalén, ve todo el desorden que había. Y dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre, casa de oración, en dos versiones, en dos evangelios, una cueva de ladrones y otra dice mercado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no estima que la gente lo quiera. A Jesús le interesa agradar a su Padre y decir la verdad. Pero eso trae sufrimiento, claro que sí. Y por eso Cristo murió en la cruz, porque se resistieron a lo que Él hacía y decidieron crucificarle. Entonces Pablo dice, yo también quiero participar en verso 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección, dice la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo que Dios quiere es que aprendamos a seguir a Cristo, aunque no nos quieran. Porque si Cristo dice que hagas esto y tú lo haces y hay alguien que te dice no lo hagas, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A las personas o a Jesucristo? Bueno, es que si le hago caso a Jesucristo, la gente se va a enojar conmigo. Y bueno, ¿y qué quieres? ¿Tener la amistad de la gente o tener la amistad de Jesús? Jesús quería estar agradando al Padre. Esa es una participación dolorosa. Y en Cristo tenemos que aprender también la otra parte bonita. Vida nueva, gozosa, Romanos 6:4. Entonces, aquí dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, es el simbolismo del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice también, así también nosotros andemos en vida, ¿qué dice? Nueva. Vida nueva significa delante de Dios vida nueva, no delante de las personas.
delante de Dios. Porque el que nos da vida no es Jesucristo. Y hasta dice el versículo tan conocido de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y lo dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces una persona que de veras cree en Cristo, su pecado ha sido cubierto, ha sido perdonado, ha sido justificado con el sacrificio de Jesús. Pero ya no va a vivir pecando. Hermanos, una vida nueva. Ay, hermanos, lo nuevo es nuevo, ¿cierto o no? ¿Qué quieren? ¿Usado? Nuevo. Pues se puede nuevo, nuevo. Y si es regalado, mejor, lo quiero más rápido. Cristo pagó por nosotros. Y entonces ahora yo puedo pensar, en Cristo, ¿pierdo más o gano más? ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Me hace ganar o me hace perder? En Cristo es más lo que se gana que lo que se pierde. Algunas personas siguen amando el dinero, siguen amando a los amigos, siguen amando las fiestas, siguen amando las drogas, siguen amando la mentira, la hipocresía y todo eso, siguen amándola, la siguen amando y aparte van al templo. ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar en el día al estar en la presencia de Dios? También tú pasas, no pasa nada. No. Si alguien no muere al pecado, si alguien no le entrega su vida a Cristo totalmente, no va a haber salvación. Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Dios no quiere una iglesia o cristianos que vivan pecando, sino quiere cristianos que vivan amando, sirviendo, ayudando, perdonando, enseñando, discipulando, orando, leyendo la Biblia, mostrando con su vida una vida distinta del poder de Dios. Y ya no quieren pecar. Y si le dan a escoger, oye, te doy todo esto para que hagas esto y te diviertas. Y uno dice, yo no quiero eso, solo quiero a Cristo y te invito para que vengas en otra forma de festejar. Vida nueva, vida gozosa. Y hermanos, esto solamente lo pasa un cristiano. Porque el que no es cristiano, dice, no te pierdas de la felicidad que el mundo te da. Gózate en la felicidad. Y Dios, no. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Conclusión, Pablo en Cristo ganó mucho más de lo que perdió. Y todo lo tenía ya por basura. Nosotros podemos comprender que tener cosas pueden llegar a ser una preocupación, porque pueden ser robadas o devaluadas. Entonces hay personas que se preocupan mucho por tener mucho y también se preocupan mucho porque lo pueden perder. Debemos aprovechar la oportunidad para revisar qué es a lo que le damos más importancia. Solamente a dos cosas: a lo terrenal o a lo celestial. ¿A qué le das más importancia? Y esa es una cosa personal. Yo a lo celestial le doy importancia porque allá voy. Ese es mi verdadero hogar. Yo voy aquí de pasadita. Y lo terrenal, pues lo uso, trabajo, me esfuerzo, pero todo se va a quedar aquí. Es la fe en Cristo lo que puede cambiar el enfoque de nuestra manera de vivir, agradándole a Él en todo y no agradándonos a nosotros, como lo hizo el apóstol Pablo. Así podremos tener la seguridad de vivir con Dios en su maravilloso reino, porque de aquí nada nos podremos llevar. Con Cristo ganamos más de lo que perdemos. Hermanos, orar es necesario para decir, yo amo más a Cristo. Y cuando yo digo eso, tengo que aprender a vivir reflejando a Cristo, hablando de Cristo
y sirviéndole a Cristo. Y los comentarios que no llevan a Cristo, los voy a desechar. No voy a hacer caso. Porque no voy a ser un promotor de pecado, voy a ser un promotor de la palabra de Dios. Yo no voy a perder mi confianza, mi cercanía, mi comunión con Cristo por meterme en los terrenos del maligno. Entonces yo invito a hermanos a que oremos. Oremos por nosotros para que nos metamos más a la palabra de Dios, oremos más y que vayamos dejando de lado todo aquello que es pecado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia y te pedimos, oh Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que escuches nuestras oraciones también porque queremos ser dirigidos por ti, perdonados y también usados por ti, con tu poder, con tu gracia, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Y Padre, ayúdanos a estar cada día en comunión contigo y crecer en el conocimiento y crecer en la obediencia, crecer en a invitar a otros a que conozcan tu nombre, a que conozcan tu salvación y también ayúdanos a ayudar a los que tienen necesidad y que, Padre, batallan mucho en la vida. Ayúdanos, Padre, y nos ponemos en tus manos para grabar esto en nuestro corazón. Es más lo que ganamos en Cristo que lo que perdemos. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén.